Les haré andar por sendas que no habían conocido. Capítulo 31. Oye, Dino, decía el señor Milton llamándolo desde la puerta de su tienda, no mucho tiempo después de los exámenes. Yo quiero hablar contigo. Dino se deshizo de la canasta que cargaba en el hombro y entró en la tienda. Este día estaba trabajando para el señor Davis, y cada trozo de carne que cargaba a domicilio en su mente se convertía en un libro de gramática latina y un diccionario que tanto necesitaba. Estos eran los dos libros que ahora más anhelaba conseguir. «Estoy deprisa, señor Milton», dijo él. «Voy cargando esta carne aquí en mi canasta a la señora suya, y me supongo que la habrá de querer bien pronto». «Pues se va a tener que esperar hasta cuando se le llegue», contestó el señor Milton. «Pero yo nunca detengo a nadie por mucho rato. Es que quiero saber, ¿qué vas a hacer ya que se acabaron las clases?» «Bueno, voy a trabajar en lo que pueda encontrar mientras duren las vacaciones». «Entonces vas a seguir en la escuela, ¿verdad?» «Pues ya que tu padre se ha quedado enfermo, pensé que tal vez tú anduvieras buscando empleo permanente para así poder ayudar a la familia. Como bien sabes, viene otro invierno duro». No había lugar a equivocación en el tono de la voz del señor Milton. Le comunicó la misma idea, como si hubiera dicho estas palabras: «Creo que eso es lo que debieras hacer». Dino se veía confuso al replicar: «Pero no hay nada que yo pueda hacer. Yo ni sé en qué sitio en este pueblo pudiera encontrar trabajo permanente. Además, y es que lo hubiera, también quisiera terminar primero la escuela». «Bueno, mi hermano que vive en la ciudad de Albany está aquí ahora», contestó el señor Milton. «Él es comerciante de allá, tiene un almacén bien grande y da empleo a bastantes ayudantes. Ha tenido la desgracia de tener que despedir a uno de sus muchachos, pues cuando lo mandaba a las casas con paquetes, él los abría y sacaba cosas. Mi hermano me dijo anoche que si pudiera encontrar un muchacho que fuera perfectamente honrado, se lo llevaría con él a casa y hasta le pagaría el pasaje. Y yo le dije a mi hermano que tú eres el muchacho que él necesita, que tú eres tan bueno como el oro. Pero si quieres seguir con la escuela ya no se va a poder». El señor Milton no le contó que también había mantenido a su hermano despierto hasta las 11 de la noche, contándole la historia de Dino, diciéndole qué clase de muchacho había sido, cómo había cambiado y cómo ahora seguía luchando. También le relató todo lo sucedido durante los exámenes, el error, la caída y la confesión pública. Tampoco le dijo a Dino cómo su hermano lo había escuchado con gran atención y que con gran energía había dicho, luego que el relato concluyó: «A un muchacho como ese hay que ayudarlo, y yo estoy dispuesto a hacerlo». Todo esto Dino lo oyó con rostro ruborizado. Se agachó para recoger de nuevo su canasta. De veras que le emocionaba bastante que se le llamara tan bueno como el oro. «Sí», dijo él decididamente, «voy a seguir en la escuela, eso délo por seguro, pero gracias de todas maneras». Dino se marchó por la calle, pero mientras caminaba arriba y abajo por las calles, su mente seguía ocupándose en recordar las cosas que había oído. De veras que ya era hora, por lo pobres que eran, de que él comenzara a trabajar. Los trabajos de costura que hacía la madre producían lo suficiente para mantener a la familia, pero cuán duro y cuán tarde en la noche tenía ella que trabajar para saciarles el hambre. Dino había pensado antes en este asunto, pero siempre se había consolado a sí mismo con la idea de que el trabajo no era lo más fácil de conseguir en su pueblo, y también que los trabajitos y encargos que hacía fuera de las horas escolares eran la única cosa que él pudiera hacer. Pero este consuelo no le sobrevenía hoy. He aquí una oportunidad, y de veras bien espléndida, para conseguir trabajo permanente y con el correr del tiempo hasta un buen salario. ¿Y por qué entonces no se alegraba de eso? Bueno, era que desde el día en que se entregó a Cristo había abrigado en su corazón un anhelo por aprender todo cuanto el señor Burroughs pudiera enseñarle. Pero aún le faltaba mucho para lograrlo debido a todos los años que en el pasado había desperdiciado. Por eso le parecía imposible que pudiera ahora abandonar la escuela. «Eso ni pensarlo», se dijo a sí mismo, «ya que he comenzado a disfrutar los estudios y hasta me está yendo bien». También se decía que el señor Burroughs se iría a decepcionar por eso, pues él le había animado mucho a estudiar. En un esfuerzo por dejar resuelto el asunto, murmuró con firmeza: «No puedo hacerlo».
Pero a pesar de todo, todavía ahí estaba su madre trabajando día y noche, y él, su único hijo, sin siquiera ayudarla. También su padre, quien se debilitaba día a día mientras tosía más duro cada noche. Hacía ya bastante tiempo que había abandonado la esperanza de que la tos se le curara. Y otra cosa más. Ahí estaba Catalina, quien debería estar en la escuela, pero que no le habían puesto, pues su madre contaba con cualquier ayuda que ella pudiera proporcionarle. Tino estaba medio irritado por estar pensando en todas estas cosas. Se sentía molesto con el señor Milton, con su hermano y su tiendota en Albany, y también con el muchacho que le hacía trampa con los paquetes de otra gente. Todos ellos parecían también quererle robar su oportunidad de ir a la escuela. Como una docena de veces dijo que el asunto estaba ya resuelto, pero otras tantas veces comenzó desde el principio a pensarlo de nuevo. Finalmente regresó a casa luego de llevar todos los paquetes de carne a sus dueños, pero tampoco encontró ayuda allí. De veras que la casa aún no había vuelto a su antiguo estado de suciedad y desorden. El primer intento de Catalina había sido tan exitoso y a ella tanto le había gustado como se veía que ahora no quería abandonar lo que había alcanzado. Y así había un buen cambio en el cuidado de la casa, que parecía permanente, y ambas, Catalina y su madre, lo disfrutaban. Pero aunque era limpia, Dino no podía negar que la sala se veía bien abandonada y pobre, con muy pocas cosas de comodidad y aún de utilidad. Jamás había visto esto con tanta claridad como lo veía hoy, y así el regreso a casa no le calmó los inquietos pensamientos. Rajó algunos troncos para la leña y sacó agua del pozo sin siquiera silbar una nota. Se ponía más serio minuto a minuto. Y al fin, luego de la comida, cuando ya había terminado todos los oficios que podía hacer, dio un suspiro de alivio. Era tan bueno tener tiempo libre para pensar. Podía subir a su cuartito y no volvería a bajar, aun si tuviera que quedarse por 3 días, hasta que resolviera este asunto de una vez por todas. Sin parar, Catalina cosía la bastilla que su madre le había encargado y se preguntaba por qué Dino no habría bajado para que le dijera su lección que ella ya tenía lista. Pasó 1 hora más hasta que él bajó y entonces su madre le dijo: Dino, si tienes siquiera un centavo, ve a comprarle a tu padre algunos de esos caramelos para la tos. Creo que no ha dejado de toser desde después de la comida. Dino agarró su gorra y se echó a andar hacia la tienda. Mientras caminaba, silbaba un tanto. Encontró los caramelos en la tienda más lejana, al otro lado del pueblo, y luego de comprar una caja completa, dobló la esquina y abrió la puerta de la tienda del señor Milton. —¿Y cuándo es que regresa su hermano a su casa? —preguntó él sin ceremonia al ver al señor Milton detrás del mostrador. —El lunes de la semana que entra. —Bueno, voy a hablar el asunto con mi papá, y creo que tal vez hasta me vaya con él. —Está bien. Dino cerró la puerta y se marchó corriendo. El señor Milton nunca llegó a entenderse cuán desalentador era todo aquello para Dino, pues sus más profundos anhelos y esperanzas parecían desvanecerse. Todo se arregló como en 1 o 2 días. El señor Milton en Albany era muy bondadoso. Dino habría de ganar un salario que le parecía una pequeña fortuna, y hasta le dio un buen anticipo para que se comprara un traje, lo que su madre le hizo. Uno se hubiera imaginado que el futuro le parecía brillante, pero de veras fue con gran tristeza en su corazón que tomó asiento en la iglesia aquel jueves por la noche, sabiendo que era la última vez que iba a sentarse en aquel salón por quién sabía cuánto tiempo. Tenía la idea de que debiera estar bien alegre y agradecido, pero no lo estaba de ninguna manera. Durante los himnos y las oraciones al comienzo del culto, su corazón se ponía cada vez más triste, y no fue sino hasta cuando el señor Holbrook se paró para leer el texto que había elegido para aquella noche que Dino pudo volver en sí para escuchar. Le parecía un tema hasta raro. ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Y qué habría de decir el señor Holbrook sobre eso? Pero pronto lo supo y tuvo razón para recordarlo por mucho tiempo después. Y cuando salió de aquella reunión, sus pensamientos, si los hubiera formado en palabras, habrían sido los siguientes. ¡Qué lección más importante! Yo no creo que ningún otro hombre, aparte del señor Holbrook, hubiera pensado en eso. Esas mujeres se preocupaban muchísimo por esa piedra y de cómo lo irían a retirar.
Pero cuando llegaron allí, la piedra ya fue quitada. De eso sí que me voy a acordar. Voy a hacer exactamente como él dice. Cuando llegue a ver una gran piedra delante de mí, no voy a preocuparme. Voy a seguir caminando y cuando llegue al lugar, tal vez encuentre que el Señor ya echó a rodar la piedra, retirándola de mi camino.